Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de en qué momento nos estén escuchando. Le damos la bienvenida a Voces Líricas. El día de hoy les vamos a hablar sobre un texto de Alejandra del Río, una escritora chilena, nacida en 1972, investigadora que usa la poesía de manera no literaria para demostrar y dar a conocer ciertos temas que han surgido a lo largo de la historia de nuestro país. En esta ocasión estoy junto a Cristian Miranda. Agradecido por la invitación, Ryan. Y Nicole Sepúlveda. Hola a todos, también agradezco por la invitación. El día de hoy, además de hablar de Alejandra del Río, vamos a tocar como tema específico el poemario Capuchita Negra, la cual es una obra que explora la memoria y el pasado a la vez que captura la contingencia y puede leerse como una novela que narra el proceso de crecimiento de una niña en un país marcado por el temor y la lucha. Además, este poemario es pura memoria política y crítica al relato épico de la resistencia. Me gustaría escuchar sus opiniones en este momento. Y tal como indica, es muy importante para este análisis, primero contextualizar que la época que escribió Alejandra del Río fue el ocaso de la dictadura chilena. Considero que en su obra no busca celebrar la gesta heroica, sino exponer las grietas de esta historia, y esta misma voz que enfrenta a bestias interiores y asume la fragilidad del colectivo. Esa voz está presente en el texto a través de una narrativa, como lo dijiste bien, Ryan, a través del crecimiento de una niña, pero que está ambientada en un país que vive cada día un temor y las luchas sociales que se ven. Es un análisis retrospectivo que anticipa acontecimientos actuales sin soltar ese pasado trágico. Me parece muy interesante desde qué perspectiva se posicionan ambos para hablar del tema, y en base a todo lo que representa dentro del texto algunos simbolismos, me gustaría que hablemos de la subversión del arquetipo. Por ejemplo, ¿por qué Capuchita Negra? Si la mamá la cose de rojo glorioso y rojo destino y rojo bandera. Necesito que ustedes traten de explicarme a qué hace referencia estos simbolismos. Yo considero que el rojo representa la militancia, quizás el comunismo igual, pero lo negro siento que es lo clandestino, lo que se debe ocultar. Siento que quiere contar como esta otra historia, y también la sombra que la épica no quiere ver, la negación de la pureza ideológica que estaba en ese momento. Esa ambivalencia que expresa Nicole se ve en la misma capucha negra que ocupa la niña. Un ejemplo de esto se puede ver en el poemario El Catastro, que se encuentra dentro de este texto. Es donde la niña lleva vino y tartaletas, pero también lleva con ella el libro del fantasma y un arma de servicio escondida, donde esto nos da a entender que la misión no es alimentar al grupo, sino es hacer la guerra. Se nota que la manera de manejar los simbolismos dentro del texto es bastante potente a nivel femenino y político. Es el mantel bordado con hilo tejido en sangre menstrual, es todo muy... ¿cómo decirlo? ¿De qué manera podemos explicarlo? Muy grotesco, pero a la vez muy real. ¿Cómo interpretamos esa fusión de lo privado biológico con lo político clandestino, como ya habían comentado? Yo creo es la resignificación de la sangre. No es la sangre de un mártir, como habitualmente podemos leer en varios textos, incluso en la misma historia de Chile, sino representa la vida misma, de lo cíclico, que se convierte en un símbolo de lucha. El cuerpo femenino, aquí Alejandra del Río lo representa como algo político, y el hogar donde se encuentra esta niña se vuelve un centro de operaciones básicamente. Y esto provoca que haya una ruptura de la dualidad que habitualmente podemos ver en qué es la sangre, qué representa la sangre. Me has dejado muy impactada con tu análisis. Igual siento que hay tanto que analizar dentro del texto en general, porque cada extracto de los poemas te da
mucha información que tú puedes ir tomando otras interpretaciones. Por ejemplo, la figura del lobo es crucial. No es un enemigo unidimensional, por decirlo de alguna manera, es un momento. En el mismo texto, en cierta instancia, Capuchita declara: soy tu lobo, el guardián del libro. ¿Es el lobo un enemigo externo, la identidad subversiva, por decirlo de alguna manera, que debe abrazar la militante? Sí, así como lo mencionas, yo considero que es un desdoblamiento. También te puedo citar otra parte del poemario, el poema Mito Urbano, en el que dice: una niña valiente, pasa inadvertida, renace de la capucha, como oveja una piel de lobo. En estos versos yo siento que existe una metamorfosis. Es la asunción de la voracidad y la violencia necesaria para sobrevivir al miedo de la que narra este hablante lírico cuando menciona a la niña. Tomando en consideración que está situado en un momento muy específico dentro de la historia de Chile. Pero algo así que no se menciona mucho en el libro es una figura literaria que se ocupa, que es la abuela. Porque aquí tenemos que, hasta el mismo nombre lo dice, Capuchita Negra hace juego con el libro infantil de Caperucita Roja, donde la abuela es un protagonista básicamente, donde ella vive más allá del bosque y es una sospechosa de licantropía. Ella personifica la memoria radical, la conexión con una militancia previa y no negociada, básicamente, como pasaba en la época donde se escondían, donde la militancia no era bien aprobada en tiempos de dictadura, y el cadáver que se habla y sobre el que se construye la casa. Cada vez vamos avanzando aún más sobre los temas dentro del mismo poemario. Otra cosa sería que el lobo es la lección aprendida. El poema en sí, por ejemplo, la defensa del lobo dice: él me mira, me escucha y no me come, mejor. El lobo no es solo el victimario, es el compañero. ¿Podría decirse de alguna manera? ¿Sí? Sí. Él es el que enseña a no ser una oveja cualquiera, por decirlo más coloquialmente. Es el victimario, pero también esa es la tesis central del poemario. La militancia exige volverse lobo, usar ropas de mujer para camuflarse, pero también actuar como con una ferocidad, que solamente tiene el propio enemigo, que en ese momento era el Estado. Me parece muy interesante también ver Dora dentro del poemario, porque su figura, aunque uno no lo aprecie tal vez, para los que se están adentrando por primera vez en textos de Alejandra del Río, ella es educadora en educación poética. El acto de escribir el cuaderno son una obsesión en el texto. En Operación Retoño, por ejemplo, se dice que la niña se aferra al cuaderno para no creerse escalera abajo. Es bastante interesante de qué manera aparece la figura de la autora y este objeto al que se aferra, de cierto modo, que quizás pueda ser utilizado incluso hoy en día como una imagen dentro de ciertos colectivos que tienen luchas similares a las que presenta todo el texto en general. Mira, ese umbral que tú mencionas, el acto de escribir el cuaderno, lo podemos traducir o simplificar básicamente. El arte y la poesía son el umbral del crecimiento. ¿Y qué representa esto? Bueno, la poesía es la herramienta para reparar las heridas y transformar la fragilidad. No es solo anotar el informe o escribir algo en el cuaderno para la niña, sino significa es darle un sentido a ese caos que sufre en el cuento. Me parece súper importante lo que dices, Cristian, y quisiera llegar a otra cita que considero que igual es clave, que es del poema Casa de Seguridad. Deja la puerta abierta a la fragilidad, déjala para que entre la niña y su cuaderno ilumine el rincón oscuro. La fragilidad aquí nos indica que no es una debilidad, sino una condición para que el arte, y por ende la conciencia, pueda entrar y operar esta transformación de la que se habla. Me han dejado
muy anonadada con todas las perspectivas que han presentado en este momento. Podemos decir como una especie de resumen que Del Río nos entrega un poemario de la memoria subversiva que entiende la lucha desde la fragilidad sumida. Es una obra necesaria para repensar los relatos históricos en nuestra generación, sobre todo en estos momentos donde Chile sigue atravesando conflictos políticos que son de extremos sumamente radicales, como los que nos presenta el texto, dado que se sitúa en una época sumamente específica donde también existía esta polarización de ideales para el futuro del país. Yo creo que si ambos están de acuerdo, podríamos ir cerrando nuestro análisis sobre este texto. Yo creo que también una buena sugerencia sería que no olviden leer el poema de que se titula Constitución del 80. Podría ser una gran tarea para que vayan analizando y preguntarse qué estamos bordando con nuestra propia sangre y de qué manera estas palabras pueden influir a educar a jóvenes que tengan conciencia sobre hechos tanto del pasado como los que pueden ocurrir en el futuro. ¿Algunas últimas palabras de ambos? Sí, yo les quería agradecer por invitarme a este espacio y también siento que es importante reconocer que podamos hablar libremente en esta época de temas tan importantes y de que podamos recordar nuestra historia. Repitiendo las mismas palabras, agradecer la invitación al podcast y poder hablar de Alejandra del Río y de su poema Capuchita Negra, que nos permite entender de otra manera el contexto que se vivía en esa época, el contexto de dictadura, pero desde un lado clandestino. Sí, es sumamente atractivo, sobre todo con estos aires que hay hoy en día en la juventud del país, que se acerquen a textos como este, y si es su primer acercamiento hacia la autora en sí, yo creo que Capuchita Negra es un muy buen primer texto para conocer lo que es Alejandra del Río y todo lo que engloba su escritura en general. Con esto damos por finalizado nuestro capítulo de Voces Líricas y los esperamos para una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego y bueno, sigan leyendo poemas de este tipo de contextos históricos.